buenas noches tengan todos. Qué bueno que podemos conectarnos, poder estar juntos en esta noche. Vamos a tener nuestra siguiente clase, ¿verdad? Sobre el Sermón del Monte. Ya vamos a entrar al capítulo 6. Capítulo 6 lo vamos a hacer en dos reuniones, ¿verdad? Para que no sea tan sobrecargado. Hoy vamos a ver la primera sección del capítulo 6, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre las prácticas religiosas, y la próxima semana vamos a poder ver el manejo de la situación financiera, ¿verdad? Cómo la justicia del reino nos enseña sobre los bienes materiales, ¿ok? Antes de ir a la clase, sé que terminamos la semana pasada o antepasada, pasada fue, ¿verdad? Bastante abrupta la reunión porque ya estábamos en tiempo, pero quiero dejar un momento si alguien tiene alguna duda, todavía de lo que hablamos la semana pasada. Si no, pues ya comenzamos con el tema de hoy. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, vamos a orar. A mí solamente después de la reunión me hicieron una consulta, ¿verdad? Yo sé que el tema la semana pasada, aunque no era el tema principal, giró bastante a la situación del divorcio, ¿verdad? Ahí hubieron varias preguntas sobre ese tema, y es como un tema muy, pues que da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y una de las preguntas que me hacían es, ¿por qué el divorciado, el adúltero no tiene la opción de casarse, ¿verdad? De volverse a casar, digámoslo así, sino la persona ofendida, ¿verdad? Eh, y no hay un mandamiento como claro que yo he encontrado de por qué el adúltero no se debe casar, pero si estudiamos Malaquías capítulo 1, ¿verdad? Nos hace ver que la persona que falla a su esposa, la esposa de su juventud, pues ha ofendido directamente al Señor, ¿verdad? Aunque ahí no nos da una opción o una razón clara, ¿verdad? En cuanto a este tema, pero esa es la idea, ¿no? Yo creo que la lógica nos impulsa, nos empuja a ese tema, ¿no? ¿Verdad? O a esa manera de pensar que la persona que falló, pues pierde como ese derecho, digámoslo así, eh, y no así la persona ofendida. Pero como hemos hablado también ahí con algunos, nos escribíamos después o en la semana, pues cada caso es particular, ¿verdad? Aunque hay reglas o hay mandatos generales, ¿verdad? Que podemos nosotros ver, pero realmente es bastante, hay que ver cada caso individualmente, ¿verdad? Cada caso individualmente. Entonces, hoy la clase de hoy se llama Las prácticas religiosas son peligrosas. Así que vamos a orar y vamos a ir a la clase. Dios, gracias te damos por darnos el privilegio de estar juntos. Gracias por tu amor, por tu compasión y por tu fidelidad. Acompáñanos, guíanos en este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra y muéstranos, Señor, el camino y la importancia, Señor, que el Sermón del Monte tiene para nuestra vida. Gracias te damos, por favor, Dios, y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, los versículos que vamos a estudiar hoy son los versículos del capítulo 6, del 1 al 18, ¿verdad? Esos son los capítulos que vamos a estar viendo el día de hoy. La enseñanza de hoy es la siguiente sección que vamos a estudiar hoy del Sermón del Monte. Aborda ya no las enseñanzas de los fariseos, sino sus prácticas religiosas, ¿sí? Eso es lo que aborda prácticamente esta sección que hoy vamos a estudiar. No está, ya vimos la semana pasada en el capítulo 5 a partir del versículo 17, principalmente después del versículo 20, las enseñanzas de los fariseos en contraste con las enseñanzas de Jesús. Hoy, o lo que esta sección nos enseña, aborda las enseñanzas de los fariseos, no las enseñanzas de los fariseos. Solo ahí les encargo los micrófonos. Gracias. No las enseñanzas, sino las prácticas de los
fariseos, ¿verdad? Las prácticas de los fariseos. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, enseñanzas, ¿verdad? Ahora de Jesús versus las prácticas de Jesús. Y vemos tres prácticas principales, que son la ofrenda, la oración y el ayuno, ¿sí? La ofrenda, la oración y el ayuno, ¿verdad? Son las tres prácticas principales que Jesús aborda y que también son prácticas principales que tenían los discípulos. El versículo 1 dice, cuidado, vamos a leer en NBI, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Okay? Ese es como el principio básico, ¿verdad? El principio más importante que está en el versículo 1. Por un lado, Jesús dice que los discípulos no deben de hacer la justicia o sus obras de justicia, entendidas aquí como las prácticas, ¿verdad? De piedad, de devoción, de obediencia que un cristiano debe tener, no la deben de realizar como prácticas religiosas para agradar a los hombres, ¿verdad? O enfocados en los hombres para llamar la atención, dice acá la Escritura. Poniendo este principio de forma positiva, ¿verdad? Se diría que estas prácticas religiosas o estas prácticas cristianas deben de practicarse en secreto para así recibir la recompensa divina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos enseña esta sección que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Lo secreto, digámoslo así, versus lo público, ¿verdad? Entonces, en la forma negativa es cuidado, no hagan su propia justicia delante de los hombres, ¿verdad? Esa es la forma negativa. ¿Por qué? Porque no hay recompensa, ¿verdad? Ahí no hay recompensa. Eso es lo que Jesús nos enseña. Entonces, la forma positiva, ¿verdad?, que la Escritura nos muestra es que debe de ser una práctica secreta y así vendrá una recompensa divina, ¿verdad? Entonces, esos son los dos contrastes, ¿verdad? El aspecto religioso y superficial que va mucho en concordancia con el capítulo 5. Recuerdan que ellos estaban muy enfocados en lo superficial de la ley y no en lo profundo. Ahora aquí en las prácticas religiosas, hacerlo de forma privada, secreta y sobre todo enfocada en el Señor, ¿verdad? Y no enfocado en agradar o vanagloriarse delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, esa es la práctica número 1 que hoy vamos a ver, es la práctica de la ofrenda. Vamos a leer los versículos del 2 al 4, dice. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. ¿Ok? Entonces, la Escritura nos enseña el manejo o la manera correcta de ofrendar. Algo que vemos en la Escritura, la práctica de los fariseos, su motivación interna estaba enfocada en el acto público, ¿verdad? Los maestros de la ley consideraban que la ofrenda, la oración y el ayuno, como vemos, era una práctica, eran prácticas espirituales, ¿verdad? Que se deberían de realizar y que se deberían de hacer, ¿verdad? Y que debería de estar ahí como algo importante, ¿verdad? En la práctica y estaban en lo correcto, ¿verdad?
Entonces, estaban completamente en lo correcto, tenían esa concordancia con la escritura. Lo que no estaban en lo correcto era la motivación, ¿verdad? Él advierte, o sea, el Señor advierte que a sus discípulos de no hacer esto como actos para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Dice acá, cuando des, no lo anuncies al son de trompeta. Segundo, si los discípulos desoyen esa advertencia, ellos no recibirán más recompensa que los elogios humanos. Esa será su única recompensa. Y tercero, Jesús enseña cómo debe de practicarse, ¿verdad? Y algo que debemos de ver es nuestra realidad actual, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad actual con respecto a las prácticas religiosas? ¿Por qué le titulamos las prácticas religiosas son peligrosas? Porque son cosas correctas, pero al hacerlas de una motivación incorrecta, en lugar de agradar a Dios, ofendemos a Dios. Y es ahí donde está el peligro, ¿verdad? La ofrenda, como vemos acá en la NBI, que es la que leí, lo traduce cuando des a los necesitados. Otras versiones solo dice cuando des limosna, cuando des limosna. Entonces, la ofrenda o la limosna, como la dicen las escrituras acá, o las otras versiones, se refiere a esos requerimientos específicos de ayudar a los necesitados. Están en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Recuerda que Jesús está haciendo ese puente con la ley. Esta es la forma en que se entiende esa expresión, ¿verdad? Y que en griego dice limosna, pero que la NBI lo traduce ya más entendible o directamente cuando des a los necesitados. Entonces los fariseos que estaban acostumbrados a hacerlo de una manera pública, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a construirse una imagen, una reputación, ¿verdad? Cuando daban sus limosnas o sus ofrendas, con el propósito de ser vistos, con el propósito de ser elogiados por los hombres. Era un acto público lo que ellos hacían. ¿Cómo? No lo tenemos con claridad, pero te das cuenta que Jesús cuando habla de de la ofrenda de la viuda pobre, parece que todos públicamente pasaban dejándolo, ¿vale? Los fariseos lo hacían con mayores pompas, pero algo que vemos acá es que estos hombres están haciéndolo para poder mostrar y enseñar que son personas rectas y crearse una reputación, un nombre, ¿verdad? Y eso es lo único que ellos van a realizar. Es como cuando vemos las teletones, ¿verdad? Las teletones ahí pasan y el que da más, pues ahí pasa al frente, da su cheque en la vista de todos, ¿no? ¿Verdad? Y de una u otra manera podemos nosotros caer en esos errores, ¿verdad? Y el Sermón del Monte nos enseña que esa no es la práctica correcta. Cuando damos a los necesitados, o damos a la iglesia, ¿verdad? La práctica correcta es hacerlo para Dios. Hay iglesias, ¿verdad? Que evangélicas que publican periódicamente lista de miembros con sus respectivas ofrendas. Lo hacen público, muestran, ¿verdad? O dan lugares de honor en sillas, o ponen su nombre a edificios, ¿verdad? A edificios, a lugares donde estas personas vinieron y dieron su contribución. De eso está hablando Jesús. Que las personas que hicieron esto no recibirán una recompensa divina, sino su recompensa será el elogio humano, ¿verdad? El elogio humano. La práctica exhibida por Jesús o enseñada por Jesús es que debe de ser en secreto, ¿verdad? ¿Verdad? No hacerlas públicas, no a las ofrendas públicas. En vez de hacerse publicidad, el discípulo debe de dar sus ofrendas de una manera discreta, ¿verdad? De una manera secreta, agradándole a Dios y enfocado para Dios, ¿verdad? ¿Será que Jesús está enseñando no al registro de las ofrendas? ¿Verdad? Si es de una manera pública para exponerlo públicamente a la vanagloria humana, definitivamente Jesús está enseñando
que no se debe de realizar un registro de las ofrendas, pero realmente Jesús está más enfocado en esa publicidad personal, ¿verdad? En esa vanagloria personal. Jesús afirma que la ofrenda debe darse en secreto, ilustrando esta afirmación con el hecho de que ni siquiera la mano derecha debe saber lo que da la mano izquierda o al revés, ¿verdad? Dando a entender la manera y la forma. No está hablando de ser negligentes porque debemos de ser honestos. Eh, el hacerlo de una manera secreta, también, pues hay personas que pueden ocultar su falta de generosidad y amor en esta práctica secreta. Dios al final es algo privado, ¿verdad? O algo secreto delante de los hombres, pero algo público delante de Dios. Entonces Jesús va más a la motivación. Ese es el enfoque de Cristo. ¿Qué los está motivando a estas personas a dar? ¿Verdad? La vanagloria, el aplauso, ¿verdad? O los está motivando el agradar a Dios. Lo que dice Jesús es que el acto de dar debe de ser secreto, de tal manera que uno jamás sea tentado a ofrendar motivado por el agradecimiento o los favores humanos. Jamás debe ser eso la motivación por la cual una persona da o una persona provee a los necesitados. La enseñanza de Jesús también ha sido mal usada, como les decía, por los creyentes cuando hay irresponsabilidad, ¿verdad? Y se escudan en esta secretividad para ocultar la negligencia en ofrendar, engañándose a sí mismos, obviamente. Pero como les repito, lo que Jesús enseña es la motivación correcta por la cual debemos de dar. Y entre más sea enfocado en Dios y visto hacia Dios, es mejor. Es así como Dios desea. No para, pues, obtener favores, publicidad, no sé, una categoría, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que en nuestras iglesias tal vez eso no es tan común, ¿verdad? Pero de una u otra manera podemos caer en eso. Y en lo personal también, si ya no lo vemos solo en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito que Jesús mismo está tratando, en el ámbito de la motivación personal. ¿Qué me motiva personalmente? ¿Verdad? ¿Qué me motiva personalmente a ofrendar? Estoy enfocado que es para Dios, que es por Dios, o pues para quedar bien con los hombres, ¿verdad? Entonces, esto es pues una práctica religiosa que puede ser peligrosa cuando no se hace de la manera correcta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema. Eh, Pablo, solo quería hacer una pregunta. Bueno, una opinión al respecto. Digamos, no sé qué opinas tú de eso cuando, bueno, en la iglesia que me bauticé, en el país que me bauticé, la verdad no se acostumbra a eso cuando el predicador termina la clase, los aplausos para el que predica o la presentación, que a veces presentan a un predicador como que es doctor en filosofía, maestría en finanzas y aquel montón de títulos. Y después viene la clase. Y la otra pregunta que viene todo relacionado, que ahora que usamos las redes para las reuniones, las clases, todo eso, que ha sido una bendición, por cierto, yo a veces veo que siempre mandan de parte de tal, el amén, que saludos, que amén. ¿Cómo se puede ver eso, digamos, verdad? Porque cuando alguien predica es para eso, entonces, que el aplauso, entonces como que me parece que están aplaudiendo algo que viene de Dios, pues no sé qué, si eso entrará en lo porque si vemos la oración del republicano con el fariseo, ¿verdad? Que se tocaba el pecho, nomás decía, no daba ni la cara en alto, y el otro pues decía, juzgando al otro. Entonces no sé cómo se mira ese punto de vista de acuerdo a lo que estamos entendiendo ahorita. Bueno, no es el tema específico, pero el principio puede ser el mismo, la motivación por la cual pues una persona predica. Es una línea muy delgada, ¿verdad? Porque de pronto si, digámosle, tú das la ofrenda o te permiten predicar, pues si lo haces para Dios, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, creo que esa es la motivación, si no estás esperando esos amén, ¿verdad?
el que dice el amén sabrá por qué lo dice. Hay hermanos que dicen amén a todo, ¿verdad? Y ni siquiera están escuchando la clase, pero A eso. realmente creo, ¿verdad? Creo que lo que Jesús trata es que no caigamos en legalismo, ¿no? Como es prohibido decir amén, ¿verdad? Antes se le daba gracias al predicador, porque ha pasado, ¿verdad? Hay iglesias donde se hacía una fila para darle gracias al predicador por la clase y ahora pues nadie le da gracias, ¿verdad? O sea, como al otro extremo, ¿no? ¿Verdad? Lo que Jesús está trabajando realmente es la motivación, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Obviamente es una línea delgada que cada quien en lo particular debe de evaluar, ¿verdad? Debe de evaluar eso, debe de tener eso en su corazón y evaluarlo, ¿verdad? Si eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Obviamente vivimos en un ambiente donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sobre todo las personas que se exponen públicamente van a recibir cierta respuesta, ¿verdad? Gracias, qué buena clase, te agradezco, buenos puntos. Entonces, el predicador o el expositor debe de cuidar su corazón, ¿verdad? Debe de cuidar su corazón, sin dejar de ser agradecido, sin dejar de valorar el corazón de los hermanos. Yo aprecio, yo creo que nuestra iglesia tiene que cuidar la motivación, nada más, la motivación, pero yo aprecio que cuando un hermano pasa, los hermanos lo animan, vamos, y no lo digo por nosotros, sino a veces hermanos que no pasan constantemente y tienen esa oportunidad, pues el aliento honesto y sincero que los hermanos pueden dar. Pero cada quien debe de cuidar sus motivaciones, ¿verdad? Sus motivaciones. Si lo hago por el aplauso, por los likes, ¿verdad? Por las palabras, y esa es verdaderamente mi motivación, pues realmente está mal. Cae en esto, en lo que los fariseos estaban haciendo. Hacerlo por los hombres y no para Dios. ¿Puedo hacerte una preguntita, Pablo? Sí, sí. Bueno, cuando se está hablando de mantener las ofrendas en secreto, sin embargo, se presentó una acción particular en el sentido de que se pudo escuchar que se está solicitando de parte de los líderes, como ustedes conocen, hay líderes de sector, líderes de casados, y entonces cuando las personas están tomando responsabilidad de varios sectores, de varias charlas, se pregunta qué se debería informar respecto a quienes están ofrendando o pedir un informe de ofrendas de los hermanos discípulos. ¿Eso estará bien? Que pidamos un informe de ofrendas y llevemos un control de ofrendas cuando la palabra de Dios está diciendo lo contrario, que lo Sí, la hagamos en palabra de secreto. Dios está expresando que lo contrario es tener la motivación de hacerlo público, ¿verdad? En este caso, va a variar, ¿verdad? Hay iglesias donde no piden ningún control, ¿verdad? Donde no hay ningún control. Hay iglesias, nuestra iglesia, más que control, ¿verdad? Bueno, lo llevábamos ahora ya no por lo de la pandemia, y sí llevábamos más un control, ¿verdad? De cuánto ofrendan los hermanos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país donde, aunque no ha llegado al 100%, pero los lugares de mayor lavado de dinero en Latinoamérica son las iglesias, o uno de los lugares, ¿verdad? Entonces, el mantener un registro de quiénes son los donantes o los ofrendantes es sano para la administración de la iglesia, pero no para los miembros. ¿Me entiendes? Por eso Jesús no está diciendo está malo, ¿verdad? Sino más bien la motivación por la cual lo hacemos, ¿verdad? Hacerlo público, mostrarlo, ¿verdad? Y hacerlo para que se haga público, ¿verdad? Para que se haga público, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los puntos, pero creo que a veces nuestra mente va más hacia ese enfoque, ¿verdad? Hacia el enfoque de la selectividad de la ofrenda, pero creo que Jesús está más enfocado. ¿Qué tal cuando estamos dando bolsas de Hope y nos tomamos fotos y las subimos a Facebook?
¿verdad? Cosas así, donde nos exponemos públicamente a las actividades que hacemos, ¿verdad? Altruistas o de compasión hacia los demás para decir, wow, mira, aquel hizo esto, ¿no? Entonces, creo que depende de la administración de la iglesia, ¿verdad? Es así. Nosotros en nuestra iglesia manejamos un presupuesto, ¿verdad? Tenemos que manejarlo, ¿verdad? Se presupuesta un año, ¿verdad? Entonces, financiero, para poder solventar pues, los recursos. Entonces, hacemos como una, digámoslo así, solicitamos, mira, cuál es más o menos tu cuota, ¿verdad? Por decirlo así, tu ofrenda semanal o mensual, para poder hacer el presupuesto. Pero de ahí en adelante, pues no se le está preguntando a cada uno, ¿viste? ¿Viste? ¿Verdad? Pero aún si se hiciera como en el pasado, que era una mala práctica, la verdad, no es exactamente lo que Jesús está diciendo, sino lo que Jesús está enseñando es uno, el que lo da, exponerse, ¿verdad? Vemos el ejemplo de José en Hechos, ¿verdad? A finales de Hechos 4, si no estoy mal, ¿verdad? De Bernabé, ¿verdad? Llamado que dice que vendió una propiedad, ¿no? Y dan el nombre de él. Entonces no se hizo en secreto, ¿verdad? Entonces no se hizo, fue algo pues que impactó a la iglesia y lo hicieron público, como también hicieron público lo de Ananías y Zafira. Más es, como les digo, no caer en legalismos, sino más bien en evaluar nuestro propio corazón. ¿Por qué lo doy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me motiva a poder dar y qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Hacer como ofrenda, si agradar a los hombres o agradar a Dios. Gracias, Pablo. De nada. Porque creo, sí, ¿Podría hermano. preguntar algo? Sí. Pues también es como un comentario, ¿verdad? Yo al menos la ofrenda semanal, pues con mi esposo, ¿verdad? Damos un diezmo. Entonces, de hecho, la ofrenda para los pobres es algo que está como en otro rubro, ¿verdad? Y yo veo, no sé si no estoy bien, ¿verdad? Pero yo siento que más lo que Jesús está hablando en esta parte es como la ofrenda para los pobres, ¿verdad? Entonces, no sé, yo siempre lo he visto de esa manera, ¿verdad? Con esa diferencia, como que mi ofrenda semanal no la veo como la ofrenda a los necesitados, ¿verdad? Sino más bien lo que damos para ayuda en Hope. Entonces, en ese caso sí. Y de hecho, pues esa ofrenda creo que nunca ha llevado un control, ¿verdad? Pero al menos sí lo hacemos esa diferencia. No sé si estoy en lo correcto. Sí, bueno, es algo personal, cada quien toma la decisión de cómo lo hace, ¿verdad? Definitivamente así debe de ser. Y aunque Jesús está hablando específicamente de la ofrenda a los pobres, el principio sí debe ser entendido de una manera general, ¿verdad? De una manera general. Es algo que se debe de entender de esa manera. O sea, que mi motivación debe ser igual en la ofrenda de Hope, en la ofrenda del templo, en la ofrenda de la iglesia, y si se levanta una colecta para ayudar a cualquier hermano, lo que sea, la motivación debe ser la misma, ¿verdad? El agradar a Dios y no hacerlo para ser vanagloriado, aplaudido. Si tú dices, digámosle, tú dices a Betty o al administrador, mira, te mando para tu control, lo que quieras en mi boleta. Pero si lo haces para que digan, wow, qué increíble, obviamente está mal. Pero si se hace, ¿verdad? Simplemente por hacerlo, sin que esa sea la motivación, no es de lo que Jesús no es en lo que está en contra de Jesús. Recordemos siempre, yo creo que una de las situaciones es no caer en el legalismo, ¿verdad? No caer en el legalismo, ¿no? Y no utilizar, yo normalmente siempre digo, ¿no? Cuando alguien, no es el tema tampoco, pero cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con el diezmo no es bíblico, un ejemplo, no lo está diciendo porque quiere dar el 15%, ¿verdad? Sino porque no quiere dar menos, ¿verdad? Por eso es que lo está defendiendo su punto. Entonces, el punto es el final, evaluar el corazón, la motivación.
El temor a Dios. ¿Por qué hago las cosas? Y si quiero la recompensa humana o la recompensa que viene de Dios. ¿Verdad? Pablo, disculpa, solo quería para con lo que dijo Perdón, el Frank, hermano antes. solo levantó la mano una hermana, perdón, para Ok, darle chance disculpa. a todo. Gracias, Frank. Evelyn, creo que levantaste la mano. Sí, y creo, ¿verdad? No sé si estoy también en lo correcto, que el hecho de que, por ejemplo, se levante como ese control, ¿verdad? Ese listado para administración, pues tampoco es hacerlo público, ¿verdad? Sino que es hacerlo llegar solamente a ciertas personas, ¿verdad? No, y no con el fin de hacerlo público, de publicar una lista en Facebook o algo así, ¿verdad? Sino que simplemente es para ese control administrativo. Siento yo que eso nos debe dar como la paz, ¿verdad? De que no es para ese tipo de cosas, ¿verdad? Gracias, gracias, Evelyn. Si quieren avanzamos y ahí tal vez ya seguimos comentando en los otros puntos que va redundando en lo mismo en cuanto a las prácticas. Aquí viene otra práctica que es la oración, que es la más extensa porque incluye el Padre Nuestro en los versículos. Vamos a leerlos. Vamos a leer del 5 al 15. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen por hablar, solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ok, lo que vemos en la oración, primero las prácticas de los fariseos, ¿verdad? Que está en el versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Se puede entender que Jesús asume que los discípulos van a orar, ¿verdad? Que los discípulos van a orar. Así como asume que van a ofrendar y así como asume que van a ayunar, ¿verdad? Por eso dice cuando oren, ¿verdad? Está asumiendo Jesús que hay una práctica que se va a realizar o que van a realizar los discípulos, ¿verdad? Y aquí en cuanto a la expresión cuando, da a entender eso, da a entender esta interpretación, de manera que no se debe descartar la práctica en sí, sino la actitud y la motivación con la cual se hace. ¿Verdad? ¿Qué vemos acá? La exhibición de la piedad, ¿sí? La exhibición de la piedad. Del mundo del espectáculo y del entretenimiento podemos sacar la idea de lo que los fariseos hacían, porque utiliza Jesús una palabra que es platea, que significa teatro, para exhibirse y así proyectar una imagen de devoción, una imagen de devotos, una imagen de personas entregados al Señor, pero es algo total y completamente externo, porque vemos acá cuál es la motivación. Recordemos que es Jesús el que habla, Él conoce los corazones, conoce a las personas y Jesús les dice que ellos lo hacían ¿para qué? Para que la gente los vea, para que la gente
los vean. Esa es su motivación, que la gente los vea, que la gente los observe. Eso es lo que los motiva. Les aseguro que han obtenido toda su recompensa. ¿Qué significa? Que la adoración, la práctica, yo sé que aquí habla de la oración, pero hermano, esto lo tenemos que extender a toda la práctica de la alabanza, de las canciones, ¿verdad? Toda esa práctica que hacemos en la liturgia de nuestra iglesia, debemos de entender. No está Jesús en contra de la adoración, de la oración pública. No está en contra de la adoración pública. No es lo que Jesús está aquí, sino de la motivación para que la gente los vean, para que la gente los vean. Entonces, lo podemos extender a hoy, digámoslo así, el show, ¿verdad? El hacer el show, ¿verdad? Para que la gente los vea. ¿Qué es lo que Jesús enseña? ¿Verdad? Del 6 al 15, la enseñanza de Jesús es contrastante, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la oración, porque enseña, ¿verdad? Obviamente eso se extiende a las otras prácticas como alabar a Dios, ¿verdad? Porque incluye una oración modelo, ¿verdad? Y que es lo que vemos más adelante como el Padre Nuestro. Podemos ver que Jesús desarrolla este tema de estas enseñanzas de orar en secreto, ¿verdad? Orar sin muchas peticiones, dice ahí, y orar según el modelo del Padre Nuestro. Es las tres cosas que Jesús nos enseña. Hay que tener una adoración secreta, íntima, orar sin repeticiones, ¿verdad? Vanas, sin repetir y repetir lo mismo, y también según un modelo, que es el Padre Nuestro. Entonces, en la práctica de la oración, esta práctica que Jesús nos enseña y nos muestra, exhorta, ¿verdad? Que necesitamos tener una adoración privada. Recuerden, hermanos, que, repito, Jesús no está en contra de orar públicamente, no está en contra de la adoración pública, porque la Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de eso. Las cartas lo regulan, lo enseñan. Jesús no está rechazando la oración pública. Seguramente hay oraciones públicas que Dios acepta. Lo que Jesús rechaza no es el lugar donde se hace la oración, sino la clase de oración, la motivación de la oración, la actitud con la que se hace. Es lo que Jesús está enseñando. Es lo que Jesús está mostrando. ¿Qué es? ¿Por qué es? La idea es que no debemos de tratar de hacernos notar. Esa es la idea. Esa es la idea. De tratar de no hacernos notar, ¿verdad? De no hacernos notar. Yo agradezco, ¿verdad? La adoración en la iglesia es bastante sobria en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero es entender que aquí hay algo que se pone algo contra lo otro, ¿verdad? Y es lo público y lo privado, ¿verdad? Lo público y lo privado. Entonces, Dios no está y Jesús no está en contra de lo público, sino lo mismo, hacerse notar, lucirse para que la gente lo vea. Mire que cómo ora ese hermano, qué poderoso, como ora, se le nota, ¿verdad? La unción. ¿Verdad? Mira cómo alaba ese hermano o esa hermana, brinca, cómo me alaba, o sea, repito, cuál es la motivación? No digo que es prohibido levantar las manos, que es prohibido cantar con pasión, con gozo. No, no es eso, sino cuál es la motivación por la cual se hace. Y sobre todo que tiene que haber ese contrapeso, es la oración secreta, ¿verdad? La oración secreta, lo que se hace en secreto, ¿verdad? Eso es, o sea, es como cuando uno ve, vamos a poner un partido de fútbol. El partido de fútbol tardó 90 minutos. De una u otra manera fue lo público, lo que todos vieron, pero detrás de eso hubieron miles de minutos de entrenamiento que nadie vio, que nadie observó y que es lo que verdaderamente cuenta,
porque sin eso, esos 90 minutos no hubieran servido de nada, hubieran sido un fracaso. Entonces hoy es entender lo mismo. Nuestra adoración privada tiene que tener esa exhortación y esa mente en que Dios es quien nos ve. Es Dios en quien me ve y que en lo secreto nos recompensará. Crecer en nuestra adoración privada. Crecer. Porque imagínate, hermano, que uno solo cante el domingo en la iglesia y no cante en su casa. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Que uno ore y lee la Biblia el domingo, pero en la casa no lo hace. De eso está hablando Jesús. La exhortación también tiene que ver, y lo que vemos acá es orar sin repeticiones, ¿verdad? Orar sin repeticiones, es decir, orar sin sentido. Vanas repeticiones, ¿verdad? Dice la Reina Valera. Jesús tampoco rechaza las oraciones largas. De hecho, la Biblia muestra algunas oraciones largas. Lo que Jesús rechaza son los motivos detrás de las oraciones largas y repetitivas. Y totalmente repetitivas. Y finalmente, el modelo. El propio el modelo es el Padre Nuestro. Y qué triste, ¿no? Que el Padre Nuestro fue dado por Jesús para no caer en un modelo de repetición y hoy es usado para hacerlo una repetición. Pero Jesús está enseñando un modelo de oración, como lo hemos aprendido en la iglesia, un modelo de oración. El modelo principal no lo vamos a ver, pues ya lo conocemos, todos nosotros hemos estudiado la Biblia con otras personas o nos dieron los estudios, pero hay algunos puntos importantes y es que Dios debe ser glorificado, ¿verdad? Es el inicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios debe ser glorificado. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No sé de ustedes, pero yo, cuando uso este modelo, antes de estudiar el Sermón del Monte, no tenía en mente esto en contexto del Sermón del Monte. Que cuando Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, que Él sea glorificado, está hablando de la aplicación del Sermón del Monte, de vivir el ya del reino hoy. De eso. O sea que nuestra oración en ese modelo debemos de incluir el Sermón del Monte, diciéndole Dios, ayúdame a amar a mis enemigos. Ayúdame, Padre, a ser puro. Ayúdame a que mi sí sea sí. Ayúdame, por favor, a no vengarme, a no tener venganza. Ayúdame a no resistir, a no contrarrestar a las personas malas, sino depender de ti. Yo no veía, hasta estudiar el Sermón del Monte, que el Padre Nuestro está en este contexto, en el contexto de la justicia del reino, la justicia del reino. Entonces, esas son las cosas que aprendemos de esta segunda práctica religiosa que puede ser peligrosa, ¿verdad? Si no la hacemos de la manera correcta, con el enfoque de agradar a Dios y esforzándonos en nuestro crecimiento de adoración, de piedad privada, secreta, ¿sí? Siempre sin caer en los legalismos, ¿verdad? Sin caer en ser legalista. No se trata de ser legalista, sino de revisar el corazón y las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Recuerden, buscar la notoriedad. Buscar la notoriedad es lo que Dios quiere que nosotros evitemos, ¿verdad? Quiere que nosotros seamos humildes y que hagamos las cosas enfocado en Dios y no en agradar a los hombres. No hacer las cosas para que la gente nos vea. No hacerlo para que la gente nos vea. Entonces, esto es muy importante y lo podemos extender, pues obviamente, regresando al ejemplo de Frank, de la práctica de la predicación. Si yo predico para los aplausos, ¿verdad? Estoy cayendo en una práctica hipócrita. Así es como lo llama Jesús, ser un hipócrita. Entonces, eso es, ¿por qué? ¿Por qué hipócrita?
porque aparento que lo hago para Dios, pero lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo para mi beneficio y para mi reputación y para subir mi ego con aplausos y amenes y todo lo que quieran, ¿verdad? Igual la práctica de la oración es tan importante y tan determinante para saber cómo y cuál es la motivación por la cual debemos de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Gracias, Pablo. Creo que está bien definido. Está Okay. interesante. Creo que estamos claros con eso, al menos para mí, ¿verdad? Gracias, Estamos Frank. claros, gracias. Vamos a ver la última, el ayuno, la práctica del ayuno, versículo del 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Ok, las prácticas de los fariseos. Versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan o desfiguran su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. De nuevo lo mismo, exhibición de piedad. La ley judía solamente mandaba el ayuno al pueblo de Israel en el día de expiación. Solo había un ayuno nacional en el año, ¿verdad? Está en Levíticos, en Números y también lo menciona Hechos 27. Pero vemos también otros tipos de ayuno, sobre todo en el Antiguo Testamento. Uno, los ayunos para la expresión de humillación. Esto es por el pesar del pecado, ¿verdad? Es lo que está sucediendo acá, ¿verdad? En el día de la expiación, ¿verdad? Es una oración por la humillación y es nacional, ¿verdad? Es algo nacional que se puede realizar o que ellos realizaban como pueblo de Dios. También están los ayunos, ¿verdad? Como una expresión de lamento, ¿verdad? Por un mal experimentado, experimentó una derrota en batalla, pues ayunaban, ¿verdad? Para poder venir y estar humillándose delante de Dios. Pero también estaban los ayunos con el fin de promover una búsqueda, una concentración, se puede decir, para algo importante. Un acto o un acontecimiento en la vida personal también puede ser como lo hizo Jesús, ¿verdad? Un ejemplo del ayuno para iniciar su ministerio. Vemos en Hechos 13 que la iglesia ayunó para enviar misioneros, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que hay diferentes tipos de ayuno. El único tipo de ayuno que cabe en lo que dice acá, ¿verdad? Es el de una expresión de humillación, ¿verdad? De algo de humillación y a veces puede ser también de una concentración o de una búsqueda personal. ¿Por qué? Porque era un ayuno individual, no aplicaba, digamos, lo que Jesús estaba enseñando acá cuando se hacía el ayuno general, porque ahí todos estaban ayunando, nadie iba a ser más espiritual que el otro porque todos estaban ayunando, sino más bien el que cuando lo hacía de una manera personal, ¿verdad? Concentrándose por algo o humillándose por algo, pues ponía esa cara, ¿verdad? Y para que todos lo vieran y a todos le contaba, es que estoy en ayuno, ¿no? ¿Verdad? Es el típico, ¿verdad? Que está ayunando pan y va a una casa y le ofrecen pan y en lugar de decir, fíjate que no estoy comiendo pan, dice, es que estoy ayunando pan, ¿verdad? Entonces, wow, estás ayunando pan. O le cuenta a medio mundo que está ayunando pan. O sea, al final de eso está hablando Jesús, de cuando hacemos un ayuno personal, ¿cuál debe ser la actitud que debemos de tener? Entonces, Jesús condena no el ayuno,
Si te das cuenta, Jesús para nada está condenando ni la ofrenda, ni la oración, ni el ayuno. Él, cuando ayunen, significa que los discípulos iban a ayunar. ¿Verdad? Aún él mismo lo dijo cuando dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pues ya ayunarán, ¿verdad? Cuando ya no esté el novio, van a ayunar. Entonces él sabía, sus discípulos van a ayunar. Entonces, él no está en contra del ayuno como una práctica de piedad, de devoción a Dios, sino está en contra de la actitud hipócrita, la actitud exhibicionista de los fariseos, quienes cambiaban su apariencia personal externa con el propósito de impresionar a los demás y, en consecuencia, recibir su aprobación y recibir los elogios de las personas. Aquí se trata esto, de un ayuno individual, un ayuno privado, que los fariseos se encargaban de hacerlo público. Uno podría sacar la conclusión de que Jesús prohíbe la exhibición, ser exhibicionistas. Es lo que Jesús está prohibiendo, tener una actitud exhibicionista. Y debemos de tener mucho cuidado porque las redes sociales son un medio muy fácil hoy. Sé que al frente de la iglesia hoy son pocos los que pasan, pero frente de las redes podemos pasar muchos, ¿verdad? Entonces, Dios está en contra de eso. De verdad, hermano. Debemos de tener, vamos a poner un ejemplo que no está aquí. Estudiar la Biblia con un amigo. Y ahí tomarme la foto de que estoy estudiando la Biblia con un amigo y subirlo. Que si yo lo hago para honrar a Dios, para animar a mis hermanos, para pedirles oración por el amigo, está bien, pero si lo hago con la motivación de mírenme a mí, yo estoy estudiando la Biblia con alguien, mírenme a mí, pues definitivamente entra en esto, en no ser exhibicionista. ¿Qué dice Jesús? 17. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Jesús expresa lo mismo. Tiene que ser en secreto. Es más, cuando ayunes, tienes que andar como de fiesta, ¿sí? Tranquilo. No, ay, ya no aguanto el hambre. Es que tengo mucha hambre. Es que ya no, ¿cuánto falta? Desesperados, ¿verdad? Desesperados de mala, hasta de mala gana, ¿no? O con una mala actitud. No, dice como que estuvieras de fiesta, ¿verdad? Como que estuvieras, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Con esta actitud quiere que Jesús, que estemos ahí. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es divina, ¿sí? Divina. Entonces, debemos de entender que en nuestra vida Dios espera una motivación correcta. De veras que con Dios lo que importa es el por qué hacemos las cosas. Es cierto, y vemos en la Biblia que los discípulos se les manda a ofrendar, a orar, en otras partes del Nuevo Testamento, y tal vez no se les manda a ayunar, ¿verdad? No hay un mandato específico a ayunar, pero hay que recordar aún que Mateo fue escrito después de las cartas, aunque en nuestra Biblia aparece al inicio, Mateo fue escrito después de las cartas paulinas, fue escrito más o menos en el año 80, si no estoy mal. O sea, fue ya avanzado, o finales del 70, ya habían sido escritas todas las cartas. Y ahí está el Sermón del Monte, en el contexto de la Biblia, de lo que Dios espera y lo que Dios quiere de su pueblo. Así que el ayuno es parte de nuestro cristianismo, es parte de nuestra manera de ser, y si nos unimos como hermanos a ayunar, no está mal, no es incorrecto. No me pidas ayunar porque el ayuno es solo entre vos y Dios. No, vemos que no debemos de caer en ese legalismo, sino entender por qué lo hacemos. Los discípulos deben de tener esa actitud, ¿verdad? No se trata de un acto público versus el privado, sino de una actitud correcta versus una actitud incorrecta. Repito, esto que vimos hoy no se trata nada más de lo público versus lo privado. No, se trata de lo incorrecto versus lo correcto. Hay actitudes correctas en la práctica del ayuno, de la oración
y de la ofrenda, que pueden ser públicas, pero realmente nosotros, los discípulos de Jesús, somos responsables de nuestras actitudes. Somos responsables del por qué lo hacemos, de cuál es la razón por la cual hacemos las cosas. Los evangelios nos enseñan esto y nos muestran esto. Cuán importante es hacerlo por Dios. Y en lo que hoy vimos en estas prácticas religiosas, veamos y revisemos nuestras propias prácticas, porque se pueden convertir peligrosas cuando nos andamos vanagloriando de lo que hacemos. Fíjate que hablé con fulano, fíjate que hice tal cosa, fíjate que le aconsejé, fíjate que estoy ayudando a tal pareja, fíjate que debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es? ¿No es pecado hacerlo? Depende de mi actitud. Los religiosos en la actualidad tienen muchas prácticas religiosas que no están descritas ni prescritas en la Biblia, ¿verdad? Y aún nosotros podemos tener prácticas que no están prescritas o descritas específicamente en la Biblia, pero se les debe aplicar los mismos principios enseñados aquí, ¿sí? Los mismos principios. Podríamos concluir que las prácticas religiosas son peligrosas si se hacen con actitudes incorrectas, porque nos pueden engañar, haciéndonos creer que estamos bien cuando no es así. Repito, las prácticas religiosas son peligrosas si se hacen con las actitudes incorrectas, porque nos podemos engañar haciéndonos creer que estamos bien cuando no es así. Amén, hermanos. No sé si alguien tiene algún comentario final, pero esto es lo que hoy les quería compartir. Buenas noches, Paulo. Buenas noches. Fíjate que te quería consultar. ¿Hay un tiempo específico para el ayuno? Bueno, te lo pregunto porque yo he escuchado personas que, por ejemplo, ayunan solamente, como quien dice, toda la mañana, pero ya al mediodía almuerzan. Entonces, por eso te consulto. Sí. Gracias. De nada, de nada. Bueno, lo que vemos en los ayunos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Realmente no recuerdo de una prescripción exacta, ¿verdad? Creo que, me imagino que el ayuno que se hacía nacionalmente, pues era como se hacía el día de guardar, ¿no? De las 6 de la tarde del día anterior a las 6 de la tarde del siguiente día. Es muy probable que esa sea la práctica general del ayuno. Pero vemos en la Biblia que como que la Biblia diera libertad a eso. Lo que debemos de entender es que debe ser un sacrificio. Si alguien rompe el ayuno a las 5 de la tarde, no es menos espiritual que el que lo rompe a las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, es algo que yo quiero que entendamos que Jesús nos muestra que el legalismo es incorrecto, ¿verdad? Yo sé que para mí, Paulo Valcárcel, ayunar solamente antes del almuerzo, para mí no es ayuno, ¿verdad? Porque yo a veces ni siquiera desayuno. Entonces, pues, ¿qué sacrificio es eso? Pero es algo personal. Cierto. Es algo personal, es algo que yo debo de decidir porque yo soy el que voy a sacrificar, porque al final es un negocio entre Dios y yo, ¿verdad? Es entre Dios y yo que estamos ahí haciendo esa labor de humillación o de concentración por la cual estoy ayunando, pero no caer en legalismos. Amén. ¿Alguien más? Sí, Pablo. perdón, ahí. Paulo. Sí, Lorena. Hola. No, agradecerte muchísimo. Creo que realmente es clara la enseñanza, ¿verdad? Creo que la diferencia de todo, pues, es la motivación con la que nosotros hacemos las cosas. Así que muchísimas gracias, Paulo. Creo que muy interesante y de mucho aprendizaje. Y creo para revisarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo estamos en cada una de estas áreas. La verdad, muchísimas gracias, Paulo.
Y algo que debemos de entender, hermanos, es que no debemos de caer, repito, en el legalismo, ni excusarnos en esto. Voy a dar un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo a Chepe Morataya, José Morataya, ¿verdad? Yo lo disipulo, nos reunimos cada 2 semanas. Está aquí Miguel, igual nos vemos seguido, y otros hermanos que hablamos constantemente. Si yo le pregunto a José o a Miguel, mira, ¿y cómo estás en tu oración? ¿Has estado orando? ¿Cómo está tu oración? Imagínate que él me responde, no, yo no te puedo responder, porque eso es secreto. Es entre Dios y yo no te voy a responder eso. ¿Será que esa es la actitud correcta? ¿Verdad? ¿Será que de eso está hablando la Escritura? ¿Por qué lo digo? Porque a veces podemos torcer la Escritura, ¿verdad? Para nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Y no es de lo que está hablando, sino está hablando, recuerden, de la exhibición, no de que nosotros como hermanos, yo agradezco cuando alguien me pregunta, ¿y cómo estás en tu ofrenda? ¿Estás sacrificando para Dios? Yo lo agradezco. ¿Por qué, hermanos? Cuando alguien me habla, un ejemplo, yo con uno de los hermanos que está acá, yo le confesé, le hablé hace, ¿qué? 2 meses que nos reunimos, cómo me sentía con mi ofrenda hacia los necesitados. Y él me dijo, mira, pues yo te animo, hace esto, hace lo otro. O sea, yo puedo decir, no, mira, yo no, eso es entre Dios y yo. No, necesitamos entender que de eso no está hablando. Como hermanos, estas prácticas nosotros necesitamos darnos seguimiento, ayudarnos, exhortarnos, animarnos para que podamos ser mejores y hacerlo bien y con una buena motivación. Y no usar esto para torcerlo, andar ahí peleándonos y siendo peleoneros, ¿verdad? Ahí en la iglesia, o más criticones que los propios fariseos, ¿no? Ay, mira cómo canta esa hermana, de plano en su casa ni canta. De eso no habla la Escritura, sino de evaluar nuestro propio corazón, nuestro propio corazón. Frank, ¿querías decir algo? Estás silenciado, Frank. Sí, perdón, gracias. No, antes que nada, Pablo, agradecerte nuevamente por la clase, porque la verdad es que sí, bueno, yo pues aprendí mucho, solo que yo pienso, Pablo, que el ayuno viene siendo como la ofrenda, es algo voluntario, ¿verdad? A veces muchos ayunamos porque los demás están ayunando, por una regla que pone la iglesia, pero el ayuno es como el ejemplo que tú pusiste solo de almuerzo, a veces uno ni almuerza en casa, pues, o no desayuno, entonces un ayuno creo que debe ser, pero como tú dices, es algo voluntario que sea entre Dios y uno lo va a hacer para lograr. Digamos, hay un lugar en la India que por ley ayunan una vez al año, ¿verdad? Que hasta restaurantes cerrados y todo eso, solo los adultos de la tercera tienen permiso de comer, parece. Algo así leí un artículo la vez pasada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ayuno es algo para purificar nuestras vidas entre uno y Dios, ¿verdad? No puede hacerlo únicamente solo cuando la iglesia anuncia un ayuno, sino que lo puede hacer personalmente cualquier día que le parezca a uno y como tú dices, va en secreto, pues, sin que ni que mi esposa se dé cuenta, pues, ¿verdad? Si no hacerlo, decirle, bueno, no voy a comer hoy, eso es todo. Yo creo que es algo bien interesante como lo explicaste y la verdad que Dios quiere que todos cojamos ese concepto, ¿va? De que todo lo hagamos para glorificar a Dios y como te pregunté al comienzo, los aplausos, ¿va? Sí, porque yo sé que muchas veces, entonces sí, no, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios, la verdad. Gracias. Y recuerden que Jesús no está prohibiendo aún que convoquemos a un ayuno. Esther convocó a un ayuno. Esdras convocó a un ayuno. Pero obligar a alguien a ayunar es incorrecto, obviamente, ¿verdad? Pero no está mal que como pueblo de Dios convoquemos, ayunemos, hermano, para que Dios nos bendiga, ¿verdad? No sé, ¿alguien más quería ahí agregar algo? ¿Maco no? ¿Sí, Maco? No, darte gracias, Pablo, y la verdad que es increíble la enseñanza, ¿verdad? Porque igual en la justicia mayor, ¿verdad? Y en esto que es la otra parte, pues puedo ver lo torcido que traían lo que era la interpretación de la Biblia a los fariseos, ¿verdad? Y lo necesario que era la presencia de Jesús, ¿verdad? O sea, solo imaginarme cómo estaríamos hasta el tiempo de hoy sin Jesús, ¿verdad? Y la verdad, gracias, Pablo. Igual, ¿verdad? Cuando hablaba el hermano, ¿verdad? Yo siento que
así como en este caso, ¿verdad? Siento que hay clases y enseñanzas que en serio dan ganas de agradecerle al hermano que la compartió, ¿verdad? Yo creo que tampoco podríamos reprimir eso, ¿verdad? O sea, cuando un hermano nos da una clase, incluso en la iglesia, creo que es de agradecerle mucho, ¿verdad? Porque nos está salvando de un montón de errores, de nuestras propias vidas, ¿verdad? Que creo yo que sí es como de darle las gracias, ¿verdad? Y Sí. agradecerte nuevamente, Pablo, por la enseñanza de hoy. Gracias. Es interesante, pero de una otra manera como que la iglesia lo educó a uno a eso, ¿verdad? Y a mí me pasa, ¿no? Porque a veces yo estoy cuando estaba presencial en el seminario y pues, no sé, terminábamos la clase del maestro, ¿verdad? Daba la clase y todos se iban, ¿verdad? Y yo llegaba con el profe, gracias por la clase de hoy. Hasta me miraba raro, ¿ah? O había una conferencia de algo, ¿verdad? Y estaban todos en el salón principal y 200 personas se paraban, se iban y yo me iba hasta el frente, ¿no? Ay, gracias ahí por lo que nos compartió. Entonces, así como este bicho raro, ¿verdad? Es agradecer también pues, esa parte de la iglesia, ¿no? Yo creo que nos hace al final estar más unidos, pero, repito, la motivación es lo que hay que estar revisando constantemente y ver primero nosotros y poder después ver a los demás. Vamos a terminar en una oración, hermanos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos. Bendice, Dios, nuestro corazón, porque todo el tiempo como cristianos estamos haciendo cosas, estamos teniendo prácticas de cristianas todo el tiempo y estamos tan expuestos. Estamos más cerca de ser fariseos que aún de ser mundanos. La línea es más delgada para ser fariseo que para ser un mundano, en nuestro caso. Y ayúdanos a siempre identificar nuestro corazón y muéstranos cuando lo hemos hecho, Dios, para agradar a los hombres y no agradarte a ti, Dios. Gracias te damos, Padre, porque la motivación debe ser agradarte a ti, aún Pablo agradaba a los hombres para salvarlos, para ayudarlos, no por su propia vanagloria. Ayúdanos, Señor, tener un corazón correcto, un corazón humilde, no un corazón legalista, no un corazón fariseo o hipócrita, sino un corazón humilde, Dios, porque de los humildes, de los mansos, de los suaves, será el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice nuestro descanso y oramos en Jesús. Amén. Hermanos, feliz Muchas noche. gracias.